Koinonia Informa, la visión humana de la noticia, porque estar informado es parte de la vida cotidiana. Koinonia Radio presenta noticias, agenda social, política, cultural y religiosa a nivel local, nacional e internacional, formando e informando con rostro, personas e historias que tejen la vida cotidiana. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, gracias por sintonizarnos a través de tjcatólico.com, este sitio web de Koinonia Radio Cultural, la radio de la Arquidiócesis. Para mí es un gusto, después de estos días patrios, también de celebraciones que continuamos, porque sobre todo, como hemos escuchado en la voz de Daniel Pirela, Dios está aquí y posa su mirada sobre nuestra patria mexicana. Gracias por seguirnos. Un saludo a todos los que nos siguen en nuestra frontera de Tijuana, también en los diferentes estados de la República y más allá de nuestras fronteras. Muchas bendiciones y que se le estén pasando de lo mejor, siempre con fe y una actitud que nace del corazón, que no destruye la esperanza, sino que es más fuerte, porque Cristo siempre va con nosotros. Bienvenidos a la visión humana de la noticia en rostros, historias y personas, que solamente aquí le contamos a través de un enfoque cristiano, humanístico y sobre todo de responsabilidad ciudadana en la información y en la formación. Y también no se pierda hoy el tema de opinión pública, se los adelanto, cambios climáticos. Hemos oído mucho del cambio de clima a propósito de estas temperaturas en nuestra frontera y los estragos más adelante de los huracanes que han dejado su huella y han lastimado a nuestros hermanos de Baja California. Así que no se lo pierda en nuestra cobertura desde aquí, desde donde enriquecemos a través de todos los materiales y de todo lo que encontramos con una visión humana de la noticia ahí en las redes sociales, en este gran continente que es el Internet. Por eso abrimos con la agenda del Papa Francisco, y es que hoy el Papa Francisco explicó por qué la Iglesia es católica y apostólica en su catequesis semanal. En la audiencia general de esta semana, el Papa explicó y profundizó la Iglesia que es católica y apostólica. Dijo que católica significa universal porque llega a todos los confines de la tierra, y que es apostólica porque es misionera. El Papa ha explicado esta realidad también en la lengua española. Veamos esto a través del Centro Televisivo Vaticano. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, en el credo decimos que la Iglesia es católica y apostólica.
Es católica porque es universal. Tiene la misión de anunciar la buena noticia del amor de Dios hasta los confines del mundo, enseñando todo lo necesario para la salvación. Y es apostólica porque es misionera. Como los apóstoles y en continuidad con ellos, ha sido enviada a preparar la venida del Señor, acompañando su palabra con los signos de la ternura y del poder de Dios. La Iglesia universal y misionera cuenta con la asistencia del Espíritu Santo, que continuamente la hace salir de sí misma al encuentro de los hermanos y hablar las lenguas del mundo entero para comunicar a todos la alegría del Señor resucitado. Como miembros de la Iglesia, también nosotros participamos de su misión. Somos responsables de la salvación de todos los hombres y por tanto no podemos permanecer indiferentes o ajenos a la suerte de nuestros hermanos. Además, el Espíritu Santo también actúa en nosotros para que no nos cerremos en posiciones unilaterales y procuremos siempre el entendimiento, la armonía, la sinfonía en la vida cristiana. Saludos a los peregrinos de lengua española venida de España, México, Panamá, Nicaragua, Argentina, Perú, Chile y otros países latinoamericanos. Pido al Señor que su visita a Roma y en concreto a la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo los ayude a anunciar a Cristo que ama a todos los hombres. Dominus Vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Con esta bendición también a través de la agencia católica Ron Reports y el resumen de las palabras en español que el Papa Francisco dirigió esta semana en la audiencia general, como siempre, la algarabía, el humor, la alegría mexicana llegó hasta la Plaza de San Pedro. Al término de la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco pidió a los fieles acompañarlo con sus oraciones en su viaje a Albania este próximo 21 de septiembre, cuyo énfasis principal son los mártires cristianos perseguidos por el comunismo y el ejemplo que este país da al mundo con el respeto al diálogo interreligioso. El próximo domingo, el Papa ha dicho: con la ayuda de Dios iré a Albania. Decidí visitar este país porque ha sufrido tanto a causa de un terrible régimen ateo y ahora está realizando una convivencia pacífica entre sus diversos componentes religiosos. El lema de este viaje es Juntos con Dios hacia la esperanza que no decepciona, y contempla, además de la ceremonia de bienvenida en el Palacio Presidencial, la misa en la Plaza de Tirana, dedicada a la beata Madre Teresa de Calcuta, el encuentro interreligioso en la Universidad Católica Nuestra Señora del Buen Consejo. Veamos esto a través de la agencia católica Ron Reports. Domenica prossima, con l'aiuto di Dio, mi recherò in Albania. El próximo domingo, con la ayuda de Dios, iré a Albania, perché ha tanto sofferto a causa di un terribile regime ateo.
Decidí visitar este país porque ha sufrido tanto a causa de un terrible régimen ateo y ahora está realizando una convivencia pacífica entre sus diversos componentes religiosos. A partir de ahora saludo con afecto al pueblo albanés y agradezco la preparación de esta visita. Les pido a todos Chiedo a tutti di accompagnarmi con la preghiera que me acompañen con la oración por intercesión de Nuestra Señora del Buen Consejo. Gracias. Así el Papa pidió nuestra oración para acompañarlo en este próximo viaje a Albania, como hemos estado siguiendo aquí en la visión humana de la noticia, cómo está la realidad en un régimen o régimen ateo que está precisamente presente en la estructura. Sin embargo, la fortaleza de una convivencia interreligiosa que va más allá del discurso y que da ejemplos a la humanidad. Seguimos con más porque el Consejo de Cardenales propondrá agrupar los dicasterios en dos grandes grupos. Es el famoso C9 o Consejo de Nuevos Cardenales. Poco a poco comienza a tomar cuerpo la reforma de la Curia Vaticana, que desde hace un año prepara el Papa y sus 9 cardenales consejeros. Desde el inicio de esta semana y durante 3 días han reflexionado sobre una reorganización de los 12 consejos pontificios que asesoran al Papa. Por lo que explicó el portavoz del Vaticano, el grupo de cardenales propondrá a Papa Francisco reorganizar en 2 grandes grupos. Un grupo se refiere a los temas de los laicos y la familia, ha dicho el portavoz vaticano, el padre Federico Lombardi. Es un campo muy amplio que va desde el papel de la mujer en la sociedad y en la iglesia, los jóvenes, los niños, a las asociaciones y movimientos laicales, hasta la pastoral familiar. El otro grupo principalmente es el de justicia y paz, que se refiere a la caridad, los emigrantes, los prófugos, los refugiados, la salud, la protección de la vida, la ecología, especialmente la ecología humana. El padre Federico Lombardi aclaró que el Consejo de Cardenales es un grupo consultivo y que solo hace propuestas al Papa Francisco. Vamos a una pausa, regresamos con más, no se vaya, estamos aquí en Koinonia Radio Cultural, en la visión humana de la noticia. Koinonia informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Finalidad de la Koinonia. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Dios
está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto. Continuamos con más en la visión humana de la noticia. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, les comparto que dentro de un año se celebrará en Filadelfia el Encuentro Mundial de las Familias. Sus organizadores presentaron en el Vaticano los últimos detalles. El arzobispo de Filadelfia en los Estados Unidos, el arzobispo Charles Chaput, ha dicho que es todo un reto. Filadelfia tiene raíces religiosas profundas. Además, el Papa Francisco es muy querido dentro y fuera de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Veamos esto a través de la agencia católica Ron Reports. Se pueden hacer bellas prédicas, pero si no se está cerca de las personas, no sirven, son vanidad. Lo dijo el Papa Francisco en su homilía de la misa matutina celebrada en la casa de... Dentro de un año se celebrará en Filadelfia el Encuentro Mundial de las Familias. Sus organizadores presentaron en el Vaticano sus últimos detalles. Por ejemplo, San Juan Pablo II y Santa Gianna Beretta Molla serán sus patrones. Para el arzobispo de Filadelfia, Charles Chaput, también es importante que una ciudad histórica de Estados Unidos acoja el evento. It's a very big undertaking. Es todo un reto. Filadelfia tiene raíces religiosas profundas. Además, el Papa Francisco es muy querido dentro y fuera de la Iglesia Católica en Estados Unidos. La familia Riley también está ayudando a preparar esta cita mundial de las familias. Destacan que Filadelfia es una ciudad en donde conviven distintas culturas. I go to Catholic school in Philadelphia, and I think everyone would love to come and visit and see all the different cultural differences there in comparison to Rome. El lema del encuentro es "El amor es nuestra misión, la familia plenamente viva". Los organizadores ya han publicado un libro con una catequesis sobre la familia y también tienen el icono de las jornadas, una imagen de la Sagrada Familia. Es muy emocionante. Tenemos la oportunidad de cambiar la vida de mucha gente, no solo en Filadelfia, sino en todo el mundo. Queremos que todos se preparen bien, de forma que el encuentro transforme las vidas de todos los que participen y de todos los que lo sigan desde lejos. Charles Chaput considera clave que quienes lo deseen puedan asistir al evento. Anunció que su archidiócesis ofrecerá ayudas a las familias que no puedan costearse el viaje. El encuentro se celebrará del 22 al 27 de septiembre de 2015. Se estima que acudirán unas 15.000 personas. El Vaticano todavía no ha confirmado que Francisco vaya a asistir. Para Chaput, su presencia multiplicaría por 100 la participación. Su presencia tendría dos consecuencias. Atraería a más gente y, por tanto, sus palabras tendrían un impacto mayor en las personas. Asista o no, será una gran celebración, pero si viene el Papa será extraordinaria. Uno de los desafíos que afectan a las familias en Estados Unidos es la inmigración. Además de ser uno de los temas del encuentro, el arzobispo Chaput aclaró que los organizadores harán todo lo posible por conseguir visados a aquellas familias que quieran asistir. Están las expectativas para el próximo encuentro de las familias en Filadelfia, en los Estados Unidos. Hasta el momento el Vaticano no ha confirmado la asistencia del Papa Francisco. Sin embargo, ya se están ultimando los detalles. Incluso, como lo hemos escuchado, el visado para familias que quieran asistir y que tengan dificultades para tener la visa e introducirse en los Estados Unidos. Precisamente vamos con más porque desciende el hambre en el mundo, pero 1 de cada 9 personas sufre desnutrición. 805 millones de personas en el mundo sufren desnutrición. Esta es la dramática cifra del nuevo informe de la Organización de Naciones Unidas sobre el estado de la inseguridad alimentaria. La conclusión del informe es que para erradicar el hambre se debe construir un entorno favorable y un enfoque integrado. La disminución del hambre en los países en desarrollo implica que puedan alcanzar
el objetivo de desarrollo del milenio de disminuir a la mitad el número de personas desnutridas en 2015. Veamos esta nota a través de la Agencia Católica desde la ciudad de Roma, Rome Reports. 805 millones de personas en el mundo sufren desnutrición. Esta es la dramática cara del nuevo informe de la ONU sobre el estado de la inseguridad alimentaria. Como elementos positivos, constata que el acceso a los alimentos ha mejorado de la mano del progreso económico, en particular en Asia y América Latina. La conclusión del informe es que para erradicar el hambre se debe construir un entorno favorable y un enfoque integrado. Inclusive growth is probably the key. Probablemente el crecimiento inclusivo sea la clave. El crecimiento es importante en general, pero además tiene que ser inclusivo. En otras palabras, la gente tiene que tener recursos para comprar la comida que necesite. El informe también sostiene que para reducir la desnutrición es imprescindible un fuerte compromiso político. Political commitment at the highest level is crucial. El compromiso político al más alto nivel es crucial. La seguridad alimentaria y la nutrición tienden a dejarse de lado, por lo que un claro liderazgo nacional para abordar la seguridad alimentaria y la nutrición marca la diferencia. La disminución del hambre en países en desarrollo implica que pueda alcanzarse el objetivo de desarrollo del milenio, de disminuir a la mitad el número de personas desnutridas en 2015. Hasta la fecha, 63 países en desarrollo han alcanzado el objetivo y otros 6 están en buen camino. Pero aún queda mucho que hacer para que el hambre sea solo un mal recuerdo del pasado. Continuamos con más y es que queremos dedicarle también esto. Pasamos a otro punto de nuestra agenda ciudadana, la agenda de la gente, de cada uno de nosotros y de los grandes valores, las historias que le contamos aquí, porque de verdad con información de Reuters y Notimex, las imágenes de la destrucción comenzaron ya a estar en los primeros minutos después del paso del huracán Odil. Las aseguradoras incluso estiman que los daños en Baja California Sur costarán más de 12,000 millones de pesos, una cantidad superior a lo que se pagó por las afectaciones de Ingrid y Manuel en el año 2013. Odil se degradó a tormenta tropical al tocar el estado de Sonora, pero el daño ya está hecho. Casi cerca de unos 5,000 turistas nacionales y extranjeros ya fueron evacuados. Algunos de ellos regresaron a nuestra ciudad de Tijuana, según informó la Secretaría de Gobernación. El puente aéreo desplegado facilitó el traslado de los paseantes a diferentes ciudades del país. Y precisamente veamos esto a través del huracán Odil, las condiciones en Los Cabos, Baja California, en el punto en el que ya comenzaba esto, para hacer un poco el recuento de los daños, como se dice, y bueno, también seguir esta situación en primer lugar con oración por nuestros hermanos, familias y hermanas en la diócesis de La Paz, Baja California, y sobre todo seguir también, aprovechar las redes sociales. He visto ya campañas de personas por iniciativa propia o que están unidas a alguna institución para pedir víveres y apoyo para esto. Ojalá que entre más organizada esté la ciudadanía, podamos tener una mejor eficiencia y eficacia respecto de esto, que también se presta para muchas ventajas e intereses particulares. Veamos esto. Aquí en Los Cabos, Baja California Sur, como en el resto del estado, se mantiene la alerta máxima por el avance de Odil categoría 3 hacia las costas de este destino turístico. Las condiciones climatológicas tanto en Cabo San Lucas, el corredor turístico de 32 kilómetros, así como en San José del Cabo son inestables. Vientos constantes con rachas intensas y lluvias torrenciales intermitentes. El oleaje es de más de 4 metros y las marejadas se han intensificado en las últimas horas de manera muy marcada, lo que indica la proximidad de Odil, que se mantiene como un huracán muy poderoso y de alta peligrosidad. Se estima que Odil pueda acercarse a menos de 100 kilómetros esta misma noche o en la madrugada de mañana lunes. Se recomienda alejarse de las orillas y mantenerse en casa y no salir si no es estrictamente necesario. Se calcula que en el destino permanecen alrededor de 13,000 a 15,000
turistas. Hay que recordar que es temporada baja y la ocupación fluctúa entre 30 y 35%, ya que muchos visitantes cancelaron o regresaron en los vuelos que alcanzaron esta tarde. Los más de 260,000 habitantes del municipio están atentos a los avisos de Protección Civil, que ya dispuso de al menos 3 albergues en San José del Cabo y otro tanto en Cabo San Lucas, mientras continúan los perifoneos en las colonias más vulnerables para que esta tarde-noche acudan a los albergues. Las más de 10,000 familias que habitan las zonas rurales ya están siendo atendidas por los cuerpos de rescate, incluyendo el Ejército y la Marina Armada de México, que dispone de 80 elementos y 8 embarcaciones que custodian las costas de Los Cabos. Se han cancelado 2 vuelos que venían de la Ciudad de México y solo se espera la llegada de uno de Tijuana y otro más de la Ciudad de México a las 7 de la noche. El resto de los vuelos internacionales, que fueron 10, quedaron cancelados. Mañana se tendrá la información de la operatividad del aeropuerto, dependiendo de las condiciones climatológicas que imperen, aunque el primer vuelo que salía de Los Cabos a la Ciudad de México está ya cancelado. Se estima que la alerta roja estará declarada en unas horas más cuando se reúna de nuevo el Consejo de Protección Civil en San José del Cabo. Armando Figaredo, Noticias Cabovisión. Gracias a estos videos y a la narración de Cabovisión, hermanos, también en la diócesis de La Paz, así comenzó propiamente unas horas antes de que llegara Odil, y los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos han llegado ya a la zona, tanto para el restablecimiento de los servicios de energía como el abastecimiento del combustible. Y es que el mayor impacto de este fenómeno natural fue en el suministro de energía, y al no haber esta se afectó la distribución del agua, por lo que se continuará en el envío de líquido así como de alimento en apoyo a la población afectada. Estamos en la Visión Humana de la Noticia, donde le contamos la información con rostro humano, las historias y las personas que vale la pena contar. Vamos a una pausa. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Sé parte de los católicos que viven y expresan su fe rezando por los sacerdotes. La Iglesia de Tijuana ora por sus sacerdotes. Ofrece un ramillete de oraciones por los sacerdotes de Tijuana, de junio a diciembre de este año. Comunícate con nosotros al 607-3775 o búscanos en nuestra cuenta de Facebook Orando por Sacerdote TJ. Muchas gracias. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. ¿Qué entiende la Iglesia por aborto? Bueno, pues se entiende por aborto la suspensión voluntaria de la vida,
Nosotros sabemos por la ciencia, y esto no requiere de ninguna cosa religiosa, ni mucho menos, de que la vida comienza en el momento de la concepción. Cuando se une en el cigoto, que es el huevo, los espermatozoides, el espermatozoo, con los óvulos, en ese momento se configura un nuevo ser que tiene capacidad, si se le proporcionan todos los medios, de llegar a ser un ser plenamente desarrollado. Si yo interrumpo voluntariamente cualquiera de estas etapas, en cualquier etapa, sea en sus etapas previas, sus etapas medias o etapas finales, la vida, antes del nacimiento natural, significa pues que es una muerte. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto. Seguimos escuchando a Daniel Pirela, Dios está aquí. Bueno, estamos haciendo también el recuento y entrando al horizonte de esta situación natural que se vivió, que se sigue viviendo en Los Cabos, Baja California, y en algunos de los lugares, Santa Rosalía también, y bueno, otras de las ciudades importantes. Y es que también, por otro lado, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció la implementación de apoyos fiscales para reactivar la actividad económica en Baja California Sur tras las afectaciones que dejó el huracán. Odil tocó tierra como un poderoso huracán categoría 3 la noche del fin de semana, con vientos máximos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora, y a su paso volteó automóviles, dañó hoteles, casas, negocios, que en algunos casos fueron saqueados, y dejó sin energía eléctrica a casi todo el estado de Baja California Sur. Veamos esto a través de las agencias de las agencias de información. El poderoso huracán Odil se degradó a categoría 2 tras tocar tierra en la madrugada del lunes en el noroeste de México. En Cabo de San Lucas, miles de personas se resguardaban del fenómeno. 30.000 turistas fueron ubicados en 18 hoteles de la zona que cuentan con refugios contra huracanes, y para los residentes permanentes se habilitaron 164 albergues con capacidad para 30.000 personas. La Comisión Nacional del Agua advirtió que detrás del huracán vendrían olas de hasta 10 metros de altura en algunas zonas. También que se producirán deslizamientos de tierra y que se generarán varios tornados en la península de Baja California, donde abundan las comunidades de pescadores. Hasta el momento ninguna autoridad mexicana ha reportado graves daños o víctimas tras el ingreso de Odil en territorio mexicano. De acuerdo con los meteorólogos, su intensidad seguirá disminuyendo. La agencia AFP, también internacional, registró estas imágenes y este reportaje que acabamos de escuchar. Aquí en La Visión Humana de la Noticia lo seguimos acompañando y llevándoles hasta su hogar, donde quiera que usted nos esté siguiendo. Lo hace a través de un móvil, de un celular, de un tablet. Recuerde que estamos en tjcatólico.com. Bendiciones a usted y a su familia. Y bueno, cuando no llueve, llovizna, y es que ya ahora está otra formación de la tormenta Polo, que se formó en aguas del Pacífico mexicano y amenaza con convertirse en huracán en el transcurso de esta tarde-noche y dirigirse por una ruta similar a la que tomó Odil, en paralelo a la costa occidental y en dirección a la península de Baja California, según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Y bueno, ninguna víctima hasta el momento dejó el huracán Odil. Sin embargo, en las redes sociales se habla de 1 o 2, pero hasta el momento oficialmente no ha sido confirmado nada. Veamos esto.
Pese a causar graves daños a la infraestructura, la contingencia derivada por el paso del huracán Odile en Baja California Sur no dejó una sola víctima, aseguró el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente. Al presentar un reporte sobre las afectaciones que provocó el meteoro, dijo que personal de la dependencia federal integradas en el Comité Nacional de Emergencia están trabajando de manera coordinada con el Comité Estatal y el gobierno local para atender a la población. Destacó que las alertas tempranas permitieron a la población tomar las medidas de seguridad necesarias y más de 5,000 habitantes de los municipios de La Paz y Los Cabos fueron llevados a los refugios temporales, habilitados por la llegada del fenómeno meteorológico a las costas de esta península. Por su parte, la Secretaría de Gobernación declaró zona de desastre natural a los 4 municipios de Baja California Sur y en emergencia a varios municipios de Tamaulipas, debido a las afectaciones causadas por el huracán Odile. En tanto, la Comisión Nacional del Agua informó que se mantiene el estado de emergencia, ya que pese a que el huracán Odile se degradó a categoría 1, las fuertes lluvias continuarán registrándose en varios estados del país. Notimex. Esto se encuentra en las redes sociales y en la información a través de las agencias de noticias. En este caso, escuchamos el resumen de Notimex. Enormes marejadas castigaron a los centros turísticos de Cabo San Lucas y San José del Cabo, conocidos popularmente como Los Cabos, y muy visitados por estadounidenses, donde postes y árboles fueron derribados, como lo acabamos de escuchar, y casas de cientos de pobladores quedaron dañadas. Desde las pistas del Aeropuerto Internacional de San José del Cabo, cuyo edificio quedó seriamente afectado tras el paso de este huracán, comenzaron a salir los primeros vuelos de aviones de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal y de líneas aéreas comerciales con vacacionistas varados, que autoridades cifraron en unos 3,000, la mayoría extranjeros. Se pueden ver imágenes en diferentes medios de comunicación, por ejemplo, del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Informó que el Aeropuerto Internacional de Los Cabos sufrió daños en el interior del edificio que provocó el desprendimiento de la lonaria de la Terminal 1 y la caída de los plafones en la Terminal 2. Usted puede entrar y ver en internet, realmente los daños no son simplemente de un viento que pasó, sino de una realidad bastante compleja. Y vamos precisamente en esta misma línea, en nuestra información local. Abrimos con frontera.info en su sitio web. También hoy la base aérea militar 7076 será centro de acopio. En artículo de Esther Hernández de Frontera, para apoyar a los damnificados por el huracán Odile, el ejército mexicano habilitó un centro de acopio de víveres en la base aérea militar 12, ubicada en la colonia 7076. Lo más que se requiere, informaron autoridades militares, es agua embotellada. Se detalló que la ayuda estará siendo recibida durante todo el día. Si usted está interesado, puede hacerlo y dirigirse hacia la zona militar o la base aérea 12, ubicada en la colonia 7076. Además, espera que en el transcurso de estos días lleguen más aviones con turistas que se encuentren varados en el sur de la península. Esto es lo que hoy se resalta también en la información de nuestra localidad. Y bueno, también vamos con más, porque Tijuana Innovadora espera 1 millón de personas. El magno evento de Tijuana Innovadora se encuentra listo para recibir una afluencia superior al 1 millón de personas, quienes serán testigos del homenaje a la diáspora mexicana. El día de ayer, a pesar de la inclemencia del tiempo y de las altas temperaturas, se disfrutaron cientos el desfile de participación militar, policías, cuerpos de rescate y de estudiantes. Pero también, por otro lado, los tijuanenses huyen del calor y se fueron a la playa todavía hasta el día de hoy. El intenso calor registrado en nuestra Tijuana generó que desde temprana hora se generen un repunte de bañistas en las playas de esta ciudad. También 6,000 familias varadas por el huracán Odile. Aproximadamente 600 familias de Bahía de Los Ángeles se encuentran varadas tras el paso del huracán Odile, lo que también pone emergencia en esta zona. Y bueno, el Consulado de los Estados Unidos continúa monitoreando las situaciones de afectación de Odile. Ya se habla de que viene entrando este otro tempestad que puede convertirse en huracán, Polo,
Oficiales estadounidenses están monitoreando muy de cerca estos fenómenos y sus efectos en las costas mexicanas, sobre todo en Baja California Sur. Y bueno, continuamos con más, vamos al Sol de Tijuana, y es que también resalta que el huracán partió en 3, Bahía de Los Ángeles. Unas 76 familias en Bahía de Los Ángeles han sido afectadas. Esto está en artículo de Eliud Ábalos Matías en el Sol de Tijuana. Han generado lluvias y daños a las carreteras, dio a conocer el director de Protección Civil Estatal, Antonio Rosquillas Navarro. Además dijo que se han establecido un puente aéreo para ayudar a regresar a los turistas varados en Baja California Sur para regresar al estado, junto con turistas estadounidenses que intentan regresar a San Diego, California. Manifestó que las lluvias que son de alta intensidad en Bahía de Los Ángeles durante la madrugada y la mañana de estos días, de acuerdo con la Conagua, la precipitación llegó a 100 milímetros, lo cual afectó a unas 72 familias porque el agua dañó viviendas y esa comunidad en particular se partió en 3 debido a los arroyos que se generan. Y bueno, si usted estamos de alguna manera en esta frecuencia, las elevadas temperaturas que se viven en la costa de Baja California, especialmente aquí en Tijuana, donde el día ya desde ayer el termómetro ha alcanzado en ciertas horas los 40 grados centígrados, son a consecuencia de la presencia de una alta presión muy fuerte situada al suroeste de los Estados Unidos y noroeste de México, poco común en esta época, lo informó Antonio Rosquillas, director de Protección Civil en el estado. Al regreso no se pierda nuestro tema de opinión pública y a propósito de cambios climáticos, tormentas, altas temperaturas. ¿Qué es el cambio climático? ¿Saben realmente por qué se está hablando de este cambio climático? Y el cambio climático y sus efectos en tierra y en mar. No se lo pierda, al regresar estaremos con más. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Cuando el gobierno ve a un ecologista jugarse la vida por un huevo de halcón, ve en él un héroe. Y cuando ve a un provida en la puerta de una clínica abortista, ve en él a un fanático. ¿Esto les parece lógico? Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado.
que respiro, tan cierto como que le canto y me puedo. Aquí en la Visión Humana de la Noticia, gracias por estar con nosotros. Le recordamos y nos unimos también, como lo hemos hecho en la oración en la Arquidiócesis de Tijuana, hacia el mediodía. También Koinonia Radio Cultural ha transmitido la misa exequial de Monseñor Cirilo Flores, obispo de la Diócesis de San Diego, en paz descanse, que interceda por nosotros ante Jesús, el buen pastor, para que su iglesia continúe dando testimonio, y nos unimos a su familia y a la Diócesis de San Diego. Y bueno, a través de Koinonia Radio Cultural, muchos de ustedes pudieron seguir la misa exequial de Monseñor Cirilo Flores para todo el presbiterio, para la comunidad de San Diego. Nuestro pésame y nuestro abrazo fraternal en Cristo resucitado. Vamos también con más, porque ya inició el encuentro con más de 150 agentes de pastoral entre laicos, consagrados, sacerdotes y diáconos de las distintas diócesis de México. Esta mañana comenzó en Mérida, Yucatán, los trabajos del 5º Encuentro Nacional de Movilidad Humana con el tema Migrantes hacia un mundo mejor, construyendo la identidad de la gente de la movilidad humana, como lo anuncia la Conferencia del Episcopado Mexicano. Así que un tema crucial en la vida del país y en la política social, cultural, económica y sobre todo familiar, la inmigración, que sigue siendo un fenómeno desafiante. Vamos con el tema de hoy en opinión pública, y es que a veces escuchamos hablar del cambio climático. Otros hablan del calentamiento global. Sin embargo, son cosas distintas. Se llama cambio climático la modificación del clima con respecto al historial climático, que es a lo que nos referimos. Nunca habíamos tenido estos calores en Tijuana, o nunca había estado estas lluvias en tal región. Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo, y sobre todo los parámetros meteorológicos de temperatura, presión atmosférica, precipitaciones, nubosidad, en teoría son debido tanto a causas naturales como antropogénicas, según los autores y especialistas. Pero veamos a qué se refiere el cambio climático. El Sol, la principal fuente de energía de nuestro planeta, causa de la vida y efecto de todo lo que ocurre en ella. La temperatura de la atmósfera es regulada por el Sol, lo que origina el desarrollo de una serie de factores que conocemos como clima. ¿Qué pasaría si el clima subiera unos cuantos grados? ¿Cuál sería su efecto en nuestras vidas? La acción humana sobre la Tierra está logrando este proceso que conocemos como calentamiento global. Pero, ¿cuál es su influencia sobre el actual cambio climático? Los términos cambio climático y calentamiento global son cada vez más escuchados en nuestro lenguaje cotidiano. Sin embargo, la gente no entiende muy bien a qué se refieren, por qué es tan importante en la vida de nuestro planeta y de qué manera puede uno contribuir a mitigar sus efectos. El cambio climático que vivimos actualmente ha derivado en un problema ambiental, compuesto por una serie de transformaciones en el clima que no son naturales, es decir, son producidas por el hombre, y por ende alteran todos los componentes del sistema climático. La excesiva emisión de gases de efecto invernadero influye directamente en el calentamiento global y en el cambio climático. En ningún momento de la historia del planeta, una sola especie
ha sido responsable de cambios tan importantes en procesos planetarios, al punto de que actualmente hay autores que sostienen que de 1750, digamos, ¿no?, del arranque de la revolución industrial a la actualidad, deberíamos hablar ya de una nueva era geológica a la que deberíamos llamar antropoceno, responsabilizando al hombre como una enorme fuerza de transformación de los procesos planetarios. El tema del cambio climático pues es un proceso antropogénico que está generándose por un conjunto de causas que tiene que ver con el consumo de la energía, con la producción misma de la energía, y tiene que ver con otro tipo de causas que tiene que ver con el cambio de uso de suelo. El cambio climático hoy día es el más visible, más vistoso, más sexy de los problemas ambientales globales, pero de ninguna manera es el único problema ambiental. De hecho, el problema ambiental global más importante que tenemos desde hace décadas es la pérdida de biodiversidad. Continuamos con nuestro tema de opinión pública. Hay mucho que decir y de debatir en la cuestión del cambio climático, las situaciones que lo estamos viviendo. El término cambio climático suele usarse de manera poco apropiada para hacer referencia tan solo a cambios del clima que suceden en el presente, utilizándolo como un sinónimo del calentamiento global. Sin embargo, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático usa el término cambio climático solo para referirse al cambio por causas humanas. Por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial y que se suman a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. Veamos esto para seguir profundizando el cambio climático, sus consecuencias, aquí en Opinión Pública. Koinonia Radio informa. La verdad muy poco, y sé que está afectando demasiado a nuestro país, bueno, el mundo entero, y por eso hoy hace calor, siendo ya casi otoño e invierno. Que nos ha ido afectando desde utilizar desinfectantes, aerosoles, todo ese tipo de lo que sé. La capa de ozono, ¿no?, que ya cada vez está más delgada y pues ya los rayos ultravioletas nos llegan más y por eso pues afecta más a nuestro medio ambiente. Pues hay demasiado calor, ya no hay, la capa de ozono se está acabando. Los árboles lo están destruyendo, hay mucha basura, mucha contaminación de carros, o sea, es un lío. Bueno, sé que es un problema de afectación mundial provocado por la contaminación y los excesos del ser humano en general. Están derritiendo los polos por efectos de la contaminación, las fábricas. Todos los combustibles que están generando problemas fuertísimos. El agua se derrite, sube el nivel de mar y cambios en todos lados, ¿no? Calor, frío, todo. Lo que pasa en lo que existe mucho hielo se derrite y se hace agua. Entonces, ¿aumenta qué? Aumenta el sol. El nivel del mar, sol, ¿no? La temperatura ya no es lo misma, hace más calor en los veranos, los inviernos ya no son tan fríos, es como que muy notorio. Es un problema que, si bien no es reversible, al menos se puede disminuir. Bien, ahí están las diferentes opiniones de un tema complejo, porque además del calentamiento global, el cambio climático implica cambios en otras variables como las lluvias y la cobertura de nubes y todos los demás elementos del sistema atmosférico. La complejidad del problema y sus múltiples interacciones hacen que la única manera de evaluar estos cambios sea mediante el uso de modelos computacionales que simulan la física de la atmósfera y de los océanos. Los dejo con esto a través de los cambios climáticos y sus efectos en tierra y en mar, aquí, en la visión humana de la noticia.
Tengo el gran privilegio de entregarle el primer ejemplar del resumen para los responsables de política. Este es el informe de síntesis para responsables de política sobre cambio climático aprobado por el Grupo Intergubernamental de Expertos de esta materia, dependientes de la ONU, reunido recientemente en Valencia. Un aspecto crucial de la evaluación del grupo, cuyas siglas son IPCC, es que el cambio climático afectará muy especialmente a los países en desarrollo. Los países más vulnerables son los que están más en peligro ante esa amenaza. El deshielo de los glaciares provocará inundaciones en las zonas montañosas y creará una escasez de agua en Asia Meridional y América del Sur. La subida del nivel del mar puede provocar la inundación de pequeños estados insulares en desarrollo. La disminución de las lluvias agravará la inseguridad en África en lo que se refiere al agua y a la alimentación. El informe elaborado por 450 científicos de 130 países es rotundo. Los efectos del cambio climático nos afectan a todos y hay situaciones irreversibles. Sí, de hecho, la expansión térmica del mar y la pérdida de biodiversidad debido a los incendios forestales, e incluso la reducción de la cantidad de hielo que hay en Groenlandia son cosas que ya están sucediendo y son ya irreversibles. En los últimos 10 años, además, el uso de energía ha aumentado continuamente en el mundo entero. Eso significa que emitimos cada vez más gases de efecto invernadero a la atmósfera. Con lo cual, el problema, el reto cada vez es mayor. Y se nos está agotando el tiempo. Te esperamos con más información y formación por Koinonia Radio, trayendo noticias para ti, la visión humana de la noticia. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.